Buenas tardes y bienvenidos al seminario web estatal de hoy, organizado por SpedTex y Partners Resource Network. Mi nombre es Giner Aguirre y soy parte del equipo de SpedTex. El tema del seminario web de hoy es recursos de planificación de transición para familias. Algunos artículos de limpieza antes de comenzar hoy. Si necesita asistencia técnica durante el seminario web de hoy, tenemos a Ashton con nosotros hoy de la región 10 para brindar ese apoyo. Es el cuadro en blanco y negro que puede ver en su pantalla de Zoom y puede enviarle un mensaje de chat si usted necesita ayuda. El seminario web de hoy se grabará y estará disponible en el sitio web de SpedTex. Por lo general, toma alrededor de una semana para que se publique, pero colocaremos un enlace en el chat para que pueda acceder a él a una vez que esté disponible. Aunque el tiempo no nos permite para preguntas y respuestas hoy, si tienes preguntas, puedes ponerlas en el cuadro de preguntas y respuestas y se las pasaremos a nuestra presentadora después del seminario web. SpedTex es el Centro de Información de Educación Especial de Texas. Somos un proyecto de colaboración entre el Centro de Servicios Educativos de la Región 10 y la Agencia de Educación de Texas. Ayudamos a los padres a entender sus derechos y responsabilidades bajo IDEA y facilitamos la colaboración cuando hay preocupaciones entre los padres y el distrito escolar. También servimos como un recurso para los educadores. Ofrecemos soporte por teléfono, correo electrónico o chat en vivo para familias y profesionales, seminarios web como la de hoy y recursos. Ahora escucharemos de Margiana Antunes para información adicional de Partners Resource Network. Adelante, Margiana, y gracias por estar con nosotros. Gracias, Ginette. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Margiana Antunes y represento a Partners Resource Network. Partners Resource Network es una organización sin fines de lucro que opera la red de centros de información y entrenamiento para padres de Texas. Estos centros, o PTIs, son financiados por la Oficina de Programas de Educación Especial del Departamento de Educación. En Texas, estos 4 proyectos son PACT, PATH, PEN y TEAM. Nuestra misión es empoderar y apoyar a las familias de Texas y a las personas impactadas por discapacidades y necesidades especiales de salud. Esto lo hacemos a través de una red de coordinadores regionales altamente calificados, que conocen las políticas, los servicios y los recursos locales, así como los lineamientos estatales y nacionales. PRN brinda capacitación, información y asistencia personalizada sin costo alguno para las familias y jóvenes de Texas. Nosotros servimos a los padres de niños y jóvenes con discapacidades desde el nacimiento hasta los 26 años de edad, así como también a los jóvenes de entre 14 y 26 años que ponen en práctica la autodefensa. Muchas gracias a SpedTex y a la Región 10 por compartir esta tarde con nosotros. Gracias, Margiana, por esos recursos tan invaluables. Ahora para la presentación. Estamos emocionados de hacer la presentación de Elizabeth Danner. Elizabeth es la coordinadora de transición estatal de la Agencia de Educación de Texas, el TEA. Ella coordina la asistencia técnica a nivel estatal para promover una planificación de transición efectiva desde el comienzo hasta la salida. La planificación de la vida adulta comienza en la primera infancia y continúa hasta el final de las escuelas públicas. Para los estudiantes que reciben servicios de educación especial, esta planificación incluye elementos requeridos que deben ser considerados por el Comité de Admisión, Revisión y Despido, ARD, por sus siglas en inglés, antes de los 14 años. Elizabeth ha trabajado con la educación pública durante más de 20 años, en sus roles que incluyen para educadora, maestra, especialista en desarrollo profesional y consultora. Su
Su enfoque profesional sigue siendo conectar a las personas con discapacidades con carreras, aprendizaje continuo y comunidad, más allá de la escuela secundaria. Ahora, y como le dije anteriormente, gracias por acompañarnos hoy. Supongo que estás aquí porque ya has estado pensando en que su hijo crezca y se convierta en un adulto. Tal vez haya hecho mucho para preparar su salida de la escuela pública a su vida adulta, o tal vez está empezando. Tanto si su hijo es muy pequeño como si está a punto de graduarse, este seminario web le proporcionará algunos recursos que podrá explorar a medida que avance hacia su transición de la edad adulta. Vamos a comenzar con un sitio web familiar llamado SpedTex. Cuando estés en nuestro sitio web, puedes oprimir a la palabra recursos, localizador de recursos de SpedTex, y le abrirá la pantalla que indica localizador de recursos de SpedTex. Ahí usted puede tener muchas variedades de temas y uno de los temas de la que estamos hablando hoy es la de transición. Usted también puede elegir su idioma, puede elegir español y como ves, hay muchos recursos que pueden estar en esta área de transición en nuestro sitio web. Pero hoy quiero destacar un recurso que se ha publicado recientemente en SpedTex. Este recurso ayuda a los padres a comprender el panorama de la planificación de la transición. Este documento se titula Planificación de la transición. Lo primero que notará acerca de este recurso es que es una versión condensada de la Guía de Transición y Empleo de Texas, que está publicada en el sitio web llamado Sped Support, Texas Sped Support. Ahora que sabe cómo acceder a esta descripción general para padres, le voy a indicar las áreas que este documento le habla. Como verá, en este documento está una versión condensada del recurso original, como le había dicho, y también habla y trata sobre qué es la planificación de la transición, apoyos disponibles que tienen para ayudar a hacer esas decisiones y nuestra información aquí abajo también. En adición, le indica qué debes de saber sobre la planificación de la transición, por ejemplo, participación de alumnos y padres, las metas postsecundarias, las cuales son incluidas a más tardar a los 16 años, metas anuales de IEP, servicios de transición, en adición a cómo llegar a la autodeterminación, remisión a agencias y transferencia de derechos para niños que están a los 17 años. También tenemos en este documento preguntas para hacerle al comité de ARD sobre la planificación de la transición. Por ejemplo, ¿dónde puedo encontrar la planificación de la transición de mi IEP? También este documento platica sobre cómo participar en el plan de transición y le da varios temas de prepararse con su reunión de ARD, qué pasa durante la reunión de ARD y qué pasa después de la reunión. Ahora que sabes cómo acceder a esta descripción general para padres, vamos a visitar el sitio de Texas Sped Support para ver la guía completa y el apoyo de ese enlace para los padres mientras planifican la transición de la edad adulta.
Este sitio web que le voy a indicar está diseñado para educadores, pero recursos que hay ahí pueden ser útiles para los padres mientras están planificando la transición de su hijo. Vamos a visitar aspedsupport.teatexas.gov. Margiana o Ashton, si se pueden poner el enlace de Tech Support, de Texas Support, Sped Support, en el chat. Como antes mencionado, al igual que SpedTex, pueden buscar por tema en Texas Sped Support. Y yo seleccionaré a donde dice tópicos o temas, transición. Y mira eso, el primer recurso destacado es el Guía de Transición y Empleo de Texas. Como vimos en el documento general para padres, la guía de transición es un recurso esencial para cualquiera que explore la planificación de la transición. Puede llegar aquí directamente desde el documento de descripción general, pero quiero mostrarle cómo llegar aquí desde la página de inicio de Texas Sped Support. Vamos a hacer clic aquí para enseñarle el recurso. Lo primero que ves es un video de la descripción general para familiarizarse con la guía. Este video está diseñado para ayudar a los educadores a utilizar la guía en su trabajo. Quizás desee revisar este video si desea obtener más información sobre el propósito de la guía y cómo utilizar cada sección para apoyar la planificación de la transición con su hijo. Sigamos hacia abajo a la página y podemos ver que la guía está disponible en varios idiomas. A continuación, puede ver enlaces a videos animados que pueden ayudar a los estudiantes a familiarizarse con la guía. Ahora voy a abrir la guía en español. Y como podemos ver, ahí está la guía. Y si vamos a la tabla de contenido, la cual está codificada por colores y utiliza iconos para ayudar a cualquiera a navegar la guía fácilmente. Observe los capítulos correspondientes a los ámbitos de la vida, carreras y universidades y comunidad. También hay capítulos para la planificación de la transición, la transferencia de derechos a los 18 años, la planificación financiera y la transición sanitaria. Los dos últimos capítulos incluyen listas de actividades para completar, habilidades para enseñar y agencias que pueden apoyar a una transición exitosa. Ahora que sabe lo que contiene la guía, veamos un par de recursos más para la transición. Esta vez, haré clic en Recursos y en la barra de navegación superior. En el lado izquierdo de mi pantalla puede ver opciones para filtrar los resultados de mi búsqueda. Voy a seleccionar en temas o tópicos transición y mi audiencia va a ser padres y familias y el tipo de recurso que deseo es video. Como pueden ver, hay 29 resultados cuando filtramos videos de transición para padres. En esta lista podemos ver los videos animados de la guía y muchas entrevistas con padres y otras personas que comparten su experiencia para apoyar la planificación de la transición exitosa.
Tomemos un momento para escuchar a Laura Buckner sobre cómo preparar su hijo para la transición. Entonces, hablemos de transición. Y sabes, muchas veces la transición, la gente piensa que estoy hablando cuando estás a punto de graduarte de la escuela secundaria, pero la transición es cada vez que te mueves de una cosa a otra. Entonces, ¿cómo se mueve su hijo de una clase a otra? ¿Cómo se mueve su hijo de un grado a otro? ¿Cómo se movieron de un edificio a otro? Sabes, si nuestro hijo recibe servicios de educación especial, hay un montón de información en su IEP y en su carpeta que es útil. No digo que no sea buena información, pero a menudo es lo que yo llamo basado en el déficit. Se trata de lo que el niño no puede hacer, lo que nunca hará o para lo que no es bueno. Y ninguno de nosotros se mueve a una posición nueva o a un lugar nuevo con personas nuevas proclamando todas nuestras falencias. Nos gusta liderar con esto es lo que soy, esto es en lo que soy bueno, esto es lo que amo. Esto es lo que me encanta hacer. Esto es lo que a otras personas les gusta de mí o admiran de mí, que me ayudará a ser una persona valiosa en su salón de clases o en su edificio. Tenemos que comenzar a reconocer esas cosas y ayudar a nuestros propios hijos a reconocer esas cosas en sí mismos y aprender a presentarles de esa manera. En lugar de, aquí está mi hijo, él tiene esta etiqueta, él está trabajando en este nivel de grado, no puede hacer eso. Y desafortunadamente, así es como lideramos a menudo cuando presentamos a nuestro hijo o hija a un nuevo grado, a un nuevo maestro, a un nuevo edificio, incluso un nuevo estudiante de secundaria en una carrera. Tenemos que aprender a liderar con lo que son buenos, lo que les encanta hacer, lo que quieren hacer como adultos y cómo podemos comenzar a prepararlos para eso, lo que a otras personas les gusta o admiran de ellos. Así es como el resto de nosotros queremos ser presentados. ¿Por qué querríamos que fuera diferente para nuestros hijos? Excelente recurso para los padres. Ahora, volviendo a los recursos, esta vez seleccionaré documentos. Entonces, cuando regreso, voy a hacer transición, tipo de recurso, documento, y regreso a la audiencia para padres y familias. Y como puedes ver, hay 5 resultados que dan información sobre la búsqueda que escogí. Ahora, por hoy, revisaré rápidamente los 2 primeros recursos, incluyendo en nuestra búsqueda la hoja de ruta hacia los recursos de transición y próximos pasos hacia la independencia. Cuando hago clic en el recurso de hoja de ruta, me lleva a la página donde puedo abrir el documento, como vimos con la guía. La descripción de la página nos dice un poco sobre lo que encontraremos en el documento y cómo podríamos considerar usarlo. Haré clic en abrir la versión en español para mostrarle este recurso. La primera página nos brinda información similar sobre cómo podríamos considerar el uso de este recurso. A desplazarnos hacia abajo a la segunda página, podemos ver los recursos locales enumerados. El nombre de la agencia está en la columna de la extrema derecha izquierda y las columnas del medio indican en qué áreas apoyan cada agencia. Hay espacio para escribir o escribir información de los contactos de la agencia. Este podría ser una forma útil de realizar un seguimiento de toda la información que recompila durante las reuniones con la escuela o con las ferias de transición. Al desplazarse hacia abajo hasta la página 4, vemos la lista de recursos estatales.
La página 7 tiene una lista de programas de extensión. Para obtener más información sobre cada uno de estos sitios de Navigate Live Texas o de Medicaid con los enlaces. El resto de la hoja de la ruta hacia los recursos de transición de Texas describe cada recurso estatal y local incluido en este documento. Ahora que estamos más familiarizados con la hoja de ruta, exploraremos la lista de verificación de habilidades y estrategias de los próximos pasos hacia la independencia. Regresamos a la página y vamos a ir al otro documento y vamos a ver el documento en español. Y este documento está organizado por rangos de edad y grado, desde el nacimiento hasta los 3 años y terminando con los 18 años en adelante, que es entre 18 y 22 años de edad. La lista de verificación de próximos pasos destaca hitos críticos del desarrollo para la autodeterminación. Echemos un vistazo al documento navegando la lista de la escuela secundaria. Voy a ir hacia la página 7. Y en esta página podemos ver la escuela secundaria, podemos ver las listas de habilidades organizadas por áreas, elección y toma de decisiones, establecimiento de objetos e independencia, autogestión y autoconciencia, y la autodeterminación y autoafirmación. En cuanto al establecimiento de objetivos, las habilidades que podríamos esperar de un alumno de secundaria incluyen dar su opinión sobre su programa educativo individualizado o el IEP, las adaptaciones o modificaciones, dar su opinión sobre sus objetivos postsecundarios, elegir ropa adecuada para el tiempo y vestirse de forma independiente, y participar en su reunión de comité de admisión, revisión y despido o ARD. Si pasamos a la segunda página, podemos ver estrategias para enseñar estas habilidades en la escuela o en casa. Para establecer objetivos, podemos ayudar a nuestro hijo a utilizar listas de control, animarle a participar en la elaboración de su IEP o asistir a la reunión del comité de ARD. Podremos ayudarles hacia un seguimiento de sus objetivos o enseñarles qué hacer en casa en caso de una emergencia. A la derecha de esta página hay una lista y pasos para que ustedes puedan utilizar si le interesa por los programas de extensión de Medicaid. Vimos estos programas en el mapa de recursos para la transición de Texas. Espero que este recorrido rápido por los recursos de transición en Texas Sped Support le haya sido útil. Si tiene alguna pregunta sobre los recursos o la planificación de la transición, puede comunicarse con SpedTex a la información de contacto en este sitio web. O puede encontrar en contactos para el Centro de Servicios Educativos en su región haciendo clic en contactos. Regresaré a la pantalla. Si le oprimes a contactos, pueden ver el mapa y dependiendo de su región, puedes hacer clic y ahí encontrarás los contactos para la región. Gracias nuevamente por acompañarnos hoy en este recorrido de Texas Sped Support según el tema de transiciones. Ahora regresaremos con Margiana para que nos hable otra vez más de Partners Resource Network.
Gracias, Ginette. Gracias a todos por participar y gracias por toda la información que has proporcionado hasta ahora sobre el proceso de transición para los estudiantes en Texas. Partners Resource Network proporciona servicios para todas las familias en Texas que requieren ayuda para el proceso de educación especial o que tienen necesidades de salud desde 0 hasta 26 años de edad. Visiten nuestra página web, está en pantalla en este momento, prntexas.org, o escríbanos o llámenos al teléfono que está en pantalla y les podremos ayudar. Las diferentes coordinadores regionales que están ubicados en el mapa del que Ginette estaba hablando hace unos segundos, se pondrán en contacto con ustedes para asistir a los padres o las familias en cualquier necesidad que tengan. Gracias. Gracias, Mariana, y le agradecemos el apoyo y siempre toda la información que ustedes siempre nos brindan. Y si ustedes tienen preguntas sobre la educación especial, contáctenos en SpedTech, su recurso informativo de educación especial. Estamos encantados de ayudarle. Nuestra información de contacto está en la pantalla.